la mente funciona de maneras bastante misteriosas. Es hasta gracioso, pero si nos ponemos a pensar, la mente no puede comprenderse muchas veces a sí misma. Investigar cómo funciona este pequeño sistema de redes neuronales que todos los humanos poseemos es una tarea muy motivante para investigadores que deciden recopilar información y dar respuesta a las grandes preguntas que tenemos sobre la misma. En nuestro caso puntual, o en el caso de hoy, hablaremos sobre un aspecto bastante enigmático que tiene que ver mucho con la mente. Sin duda estos son los sueños. Esas pequeñas visiones, esos pequeños recuerdos vividos, o esos pequeños fragmentos de memoria que se manifiestan en las noches cuando estamos durmiendo. Todos estos recuerdos vividos funcionan de manera bastante extraña y suceden casi que misteriosamente. ¿Por qué digo esto? Porque pueden manifestarse de dos maneras. Y es que pueden estar muy ligados a la racionalidad y ser recuerdos de nuestra mente, o pueden ser totalmente irreales y deformar la realidad tal y como la conocemos. Ahora bien, ahora que hablo de realidad, es algo puntual que quiero decir, y es que los sueños configuran una realidad dentro de nuestro subconsciente. Dicha realidad es muy diferente para mí, para tú que estás escuchando este video, para tu vecino y en general para toda la sociedad. Al ser realidades al ser realidades de una sociedad, se configuran dependiendo de el mismo contexto social. Entonces podemos decir que para un occidental la realidad es muy diferente. Para un guayú la realidad es diferente a la del occidental, y para un etenaica la realidad es diferente a la de un guayú. Y así sucesivamente. A lo que quiero llegar con lo que estoy diciendo es que los sueños son muy diferentes para todas las personas. Todos les damos interpretaciones y un peso diferente, una importancia diferente. Entonces, esa es la razón del presente trabajo. A través de este video buscaremos documentar cómo funcionan y qué importancia o qué razón de ser tienen los sueños para los guayús, para los etenaikas. Y buscaremos dar respuesta a una de las grandes premisas sobre los sueños, que son para ti, que son para nosotros, que son para la sociedad, y qué significado tienen en general. Entonces, sin más que decir, gracias por escuchar el video y sigan atentos a las participaciones de mis compañeros. Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jack Franco y en el día de hoy estaré hablando un poco acerca de las apreciaciones y conclusiones que se llegó luego de haber leído un poco acerca del texto de los Cusinas, Sueño y Memoria Histórica entre los Guayús. Bueno, y primeramente quiero iniciar con un cuestionamiento que creo que le puede dar cabida al desarrollo de lo que se estará hablando en el día de hoy. Y pues creo que es como una unión que se puede evidenciar durante todo el texto y entre unos factores que son muy vitales para esta cultura de los guayús, y es el sueño. También está la parte territorial, la tradición oral y sin dejar atrás también las creencias o cosmovisión míticas que se tiene impregnada en esta cultura. Y pues desde el principio se puede mostrar como por parte de esta etnia de los Cusinas como una etnia que carece de orden, es decir, que no tiene jerarquía
y por ende no encajaba o no podía ser como parte del equilibrio entre estas etnias de la península de La Guajira. Y pues siempre se tuvo una concepción desde el siglo XVI, una concepción denigrante hacia ellos. Entonces, incluso cuando estaba introduciéndose lo de la ganadería por parte de los guayús, hubo un enfrentamiento o una controversia entre estas dos culturas debido a que intentaban hacer que la parte comercial de la economía se mejorara, y era a través de la ganadería, y esto era una de las prácticas que era nueva debido a que los guayús se apropiaron de muchos de los ganados que trajeron los europeos a sus asentamientos, y pues por ende luego, como los Kusinas vieron esto, querían era hurtar todo el ganado de los guayús, y así hubo una polémica por mucho tiempo que se pudo reivindicar o resolver ese conflicto luego, como en el siglo XVII, que decía que se agudizó este conflicto entre estos dos pueblos, estas dos etnias, y que por ende dio como paso al siglo XIX, en donde se consideraba, se tenía como en concepción a los guayú como propietarios de valores, personas nobles y trabajadoras que hacían sus prácticas sin hacer caos. Por otra parte están los Kusinas, que estos eran totalmente caóticos y hasta dice en el texto que eran vilipendiados. Este término que es también denigrante por parte de los guayú, con las designaciones incluso los podían llamar perros o zorros. Entonces es algo totalmente se está exponiendo durante todo el transcurso del texto, que esas diferencias no hacían como tal que pudieran vivir como en armonía. Entonces me baso en la correlación que existe entre los factores que mencioné al principio del territorio y esto, porque eran bastante importantes para estas culturas, incluso cuando hubo el desplazamiento de parte de los Kusinas, que al principio se eran considerados como unos guerreros y eran pescadores y recolectores, y hacían prácticas similares, y solamente había una distinción en sus variantes lingüísticas, en otras formas de obrar, en costumbres que tenían, pero por otra parte solamente llegaba hasta ese punto ya. Y meramente se puede considerar que esto a finales ya del siglo XX, como lo tengo acá, hubo una contribución a la leyenda negra que se fue estipulando desde el siglo XVI, en donde prácticamente eran menciones, o sea, solamente se referían a este tipo de cultura de los Kusinas como personas totalmente vagabundas, descalzas, desnudas, que simplemente iban por ahí irrumpiendo todo, siendo parte, no siendo como transformadora o aportadora, sino totalmente lo contrario. Y menciona a un ingeniero británico, Simons, que contribuyó a configurar esa leyenda, y el término de cocina ya se fue utilizando como algo un poco más bandolero, así. Cuando mencionaban el término de cocina se referían a personas bandoleras, personas pobres, personas que no tenían como cabida en cuanto a lo que
podía conformar una sociedad estable. Y pues aparte de bandoleros, estos no constituían como, o sea, no eran como constituyeran una tribu. Eso se dio ya a finales del siglo XIX, como lo estoy mencionando. Y no precisamente constituían una tribu, una casta, como le llaman ellos. Y ahí se mantuvo en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Mencionan que los Kusinas fueron derrotados por parte de los Wayús, fueron derrotados o asimilados. En este sentido, bueno, y luego a través de la conexión de las creencias que tenían estos indígenas o estas etnias, fue que pudieron como convivir o mantener con vida esta etnia de los Kusinas. ¿Y cómo se logró esto? Bueno, en la mitología que se tenía acá, que se tiene este tipo de cultura, es que existe una fundación para los Wayúu, de la sociedad Wayúu, de dos seres, que uno se llama Huya y el otro Puloy, y pues uno pertenece o simboliza a lo que es la lluvia, el primero Huya, y el segundo Puloy se divide en dos partes. La primera es representación del mar y la segunda representación de la tierra, que a su vez vendría siendo como símbolo de igualdad para estas culturas, debido a que hay una fragmentación social, o sí, por decirlo así, en cuanto al grado en que estas culturas viven. Unos son ricos, otros pobres, y por ende este ser Puloy, que es femenino y lo consideran como estático y múltiple. En este caso la tierra representaba la parte pobre porque convivía en los dominios del hombre, y el mar, que era ajeno a los dominios del hombre y junto con sus criaturas, era la parte rica. Y pues a través de Huyoy, que era de la tierra, el ser de la tierra, es la naturaleza prácticamente, y junto con ello lo que trae en fruto, en abastecimiento de estos indígenas, y que existe el dichoso mito de que si comías más de lo o cazabas más de lo debido, era prohibido por este ser. Entonces, luego de que desapareció la etnia de los Kusinas, ellos convivían a través de este ser de Puloy, que prácticamente pasaron de ser cazadores y recolectores a ser pastores en el sentido de guardias, porque se les aparecían en sueños a estas culturas, a través de los sueños, y eran como representaciones de poder. O sea, era un límite para cuando los cazadores querían hacer algo en exceso, y pues así fue que pudo perdurar la existencia de la etnia de los Kusinas en la etnia de los Wayúu. Y pues todo eso abarca la construcción o la unificación de los factores que se mencionaron al principio, que son las cosas fundamentales que rigen las culturas de estos indígenas. En este caso, el territorio, para recapitular, el territorio, los sueños que hacen parte de la vida social, no es una realidad como alterna, sino que también es como un escape, creen ellos que es un escape del alma, y pues cuando se duerme el alma puede incluso hacer conexión con los muertos, y por eso es que aún viven, así sea que hayan acabado con la etnia de los Kusinas, aún viven con ellos. Y
también la tradición oral que se va de generación en generación, se va contando y esa es como la memoria de ellos. Todo es como un proceso elaborado que lleva a la memoria y por ende se continúa contando todos estos sucesos. Y eso es lo que las apreciaciones que hacemos y eso es todo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Yomadis Martínez y yo les voy a hablar sobre el sueño para los ET. Bueno, los ET ven el sueño como eventos reales, ¿sí? A diferencia de la cultura occidental, donde los sueños se consideran como los deseos internos que tiene la persona o reflejan parte de la personalidad de la misma, ¿sí? Otra diferencia también radica en que para las personas de Occidente el sueño puede ser una forma de alejarse de la realidad. En cambio, para los ET es una forma de percibir la realidad de otra manera. Dentro de los eventos que ellos perciben están encuentros con entidades sobrenaturales, viajes por regiones cósmicas y eventos que son venideros. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de esta concepción está algo que es el todo y la brujería, que son esenciales en este proceso del sueño. Y es que, por ejemplo, el todo es un componente inmaterial que, por ejemplo, acá en la cultura occidental podría ser algo que se asemeja a lo que es el alma. ¿Por qué? Porque para ellos el todo es lo que le da la vida al cuerpo, al ser, ¿sí? ¿Y qué sucede con el todo dentro de este proceso? Es que en el sueño, para el sueño se percibe que el todo es, básicamente lo que hace es deambular, ¿sí? En la enfermedad, el todo se percibe como una separación prolongada del cuerpo. Y ya cuando es la muerte es cuando el todo ya se separa definitivamente. Entonces, sueño es deambulación, enfermedad se relaciona con una separación prolongada y muerte con una separación definitiva. También tenemos lo que viene a ser la brujería, que es más el pensamiento. Entonces, aquí en el proceso del sueño, los ET recuerdan lo que hace el todo cuando se separa del cuerpo en el sueño. Todo eso, lo que el todo hace, la brujería lo recuerda, ¿sí? Entonces, digamos que la brujería viene a ser como la conciencia, el recuerdo también. Entonces, ¿qué sucede? Ellos perciben, consideran que soñar y dormir son dos cosas diferentes, porque, como les mencionaba, la actividad de soñar viene a ser algo no corpóreo, o sea, del cuerpo, se da desde la separación del todo con el cuerpo. Y el dormir sí es puramente físico, ya esto es más para restablecer, por así decir, el cansancio que el cuerpo ha tenido durante la vigilia. Soñar para los ET o el sueño también significa fortaleza, significa debilidad, también puede significar holgazanería. ¿Por qué? Porque ellos hacen unos ritos que duran toda la madrugada, hacen danzas dentro de esto. Entonces, las personas que durante estos ritos se les nota cansancio, ya entonces se les considera como debilidad. Pero si las personas se mantienen durante todo ese proceso, se consideran que tienen fortaleza corporal. Y si una persona no ha realizado trabajos en el día y está durmiendo, se le considera que es una persona que solamente es un holgazán. Por otro lado, los ET conciben el sueño de forma lingüística. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, dos expresiones como lo son o-yori, que significa dormir como verbo, y o-yorita, que es más bien el evento que ha sucedido durante el sueño. Y ya pues es una expresión sustantivada. Por otro lado, también tienen unas expresiones que hablan del evento desde la vigilia
y también ya desde el sueño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está Ininiki, que es de este lado, ¿sí? Entonces es desde la vigilia, del estar despierto, por así decirlo. Ninaniki, que es del otro lado. Hatiniki, que es del lado de arriba. Y Yaulaniki, que viene a ser del lado de Yau. Yau para ellos es el creador de todo, ¿sí? Más allá del universo, el creador del hombre, el creador de la naturaleza, de todo. ¿Qué sucede aquí? Que en este evento, por ejemplo, ya lo conciben como el observar las cosas del lado de Yahoo, o sea, el observar las cosas por fuera del universo y desde la perspectiva del creador. En Hatiniki viene a ser desde el universo, y ya aquí en Naniniki viene a ser cuando el todo hace la separación, pero por ejemplo deambula cerca. Dicen, por ejemplo, consideran que los menores, cuando el todo sale, solamente recorren, por ejemplo, afuera de los sitios donde ellos viven, pero siempre se mantienen cerca, a diferencia de los mayores que ya pueden ir fuera de la comunidad, en otras regiones, a la sierra. Entonces, todo esto también depende pues de la edad de cada uno de ellos. Entonces, básicamente, para los ET el sueño es una forma de crear, de transformar, de actualizar su cultura a través del sueño. No es netamente un evento de descanso, por ejemplo, como se concibe desde la cultura occidental, o como una forma de escapar del mundo, como lo mencionaba antes. No, el sueño significa mucho para los ET, para la cultura de los ET. El sueño es muy importante porque a través de no solamente pueden recorrer otros sitios, sino que pueden también hablar con los muertos, pueden comunicarse, pueden enviarse mensajes. Entonces, para los ET es fundamental el sueño dentro de su visión de mundo. Buenas noches, yo les voy a hablar de los sueños desde la perspectiva de la psicología, apoyándonos en la teoría del psicoanálisis fundamentada por Sigmund Freud. Bueno, para él los sueños son una expresión de deseos no reconocidos manifestados por el subconsciente. Estos sirven de forma simbólica, pues para él los sueños tienen una influencia de lo que nos pasó en nuestra infancia, ya que esto media en nuestra psique, y es posible que mediante los sueños que tenemos ahora, ya sea en nuestro periodo de adolescencia o de adultez, se manifiesten todos esos deseos o traumas que estuvieron en nuestra infancia por mucho tiempo y que con el pasar del tiempo fueron reprimidos, pero nuestro subconsciente los activa en estos momentos. Bueno, Freud caracteriza los sueños desde diversos tipos. 3 de ellos son los sueños sin inhibiciones. Bueno, para él los sueños sin inhibiciones son esos sueños que no tienen ningún significado, es decir, que son sueños que se producen por nuestra actividad rutinaria, por lo que vivimos día a día. Es decir, que si hoy visitamos algún lugar, pues probablemente cuando estemos durmiendo, nuestro subconsciente va a recordar y nos va a proyectar esas imágenes y vamos a soñar con ese lugar el cual visitamos en la mañana. Por otro lado tenemos los sueños simbólicos encubiertos, pues estos sueños son aquellos que las imágenes no son lo que parecen, es decir, que tienen un trasfondo y un significado mucho más allá del que creemos, ya que en estos sueños todo parece distorsionado, se aspira como un ambiente o un aura totalmente desconcertada, ya que nos levantamos y ni siquiera logramos entender o recordar lo que pasa. A estos sueños sí hay que prestarles atención porque, según Freud, estos revelan muchísimo más de lo que creemos y se relacionan mucho con todos esos traumas y deseos que nos proyectan. Bueno, Freud dice que los sueños son el camino real al conocimiento.
ya que nosotros por medio de los sueños nos podemos conocer. Bueno, la visión de Freud con la visión de los Etenaka comparten cierto plano de correlación, ya que para la psicología y para esta población minoritaria, los sueños son parte de indagación al conocimiento y son un acontecimiento totalmente importante. Es decir, que la actividad onírica representa un evento real y significativo, ya que son actividades del inconsciente de la mente que nos permiten conocernos a nosotros con total perfección. Bueno, y por último tenemos el sueño simbólico descubierto. Pues este sueño también nos devela esos deseos reprimidos, pero en este sí podemos tener un significado más claro de ello. Un ejemplo puede ser que cuando tenemos deudas y queremos dinero, durante todo el día ese pensamiento ha estado en nuestra mente de quiero dinero, necesito conseguir dinero. Y en la noche nuestro subconsciente proyecta ese deseo que tuvimos durante el día y nos hace soñar con que nos ganamos la lotería. Ese es un ejemplo de los sueños simbólicos descubiertos. Muchas gracias. Bueno, a continuación yo les hablaré de la perspectiva cristiana, católica y evangélica. Bueno, si bien sabemos, en la antigüedad solo era conocida la religión católica. Bueno, en ese entonces los sueños, digamos lo que no era muy bien visto delante de las personas, porque lo veían como una manera diabólica. No creían que los sueños venían de los sueños eran de pronto predicción de Dios. Cabe resaltar que ahora hubo un tiempo en que ya los sueños no los veían mal, sino que los veían como un mensaje mandado del Altísimo. Entonces fue allí cuando la iglesia cristiana también tomó se enfatizó en algunos versículos tratando de mostrar que por medio de los sueños Dios nos daba algunas interpretaciones o algunos mensajes. Entonces fue allí en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 y 15, Dios dice que nos habla de dos maneras, por los sueños y por la visión nocturna. Quiere decir que Dios por esta nos manda grandes mensajes. No 100% nos debemos dejar guiar de los sueños. ¿Por qué? Porque es que no a todos Dios nos da este don de interpretación o este don de aclarar el mensaje que Dios nos manda. ¿Por qué hablar de estas perspectivas cristianas católicas y cristianas evangélicas? Porque ahora le vamos a dar una relación con el mundo o con los pueblos indígenas como son los Ete, los Guayú y los Kusina. Bueno, tienen una relación importante porque estos creen que la persona que sueña pasa de pasar a una realidad a otro mundo. Los Kusinas incluso creen que las personas no mueren, sino que viven en la memoria. Un ejemplo de es cuando los Kusinas, cuando un pescador está pescando, se le aparece uno de los indios Kusina que ya está muerto y digamos que les da a saber de lo mal que está haciendo al momento de pescar porque está dañando el hábitat. Entonces esto es como que ellos creen que pasan a un mundo de ilusión, no están muertos completamente. También es importante saber que los Etes tienen ellos hablan de dos sueños, el sueño pasivo y el sueño activo. En el sueño pasivo ellos creen que cuando el alma no sale del cuerpo, está ahí estático y los dioses le mandan, digámoslo así, como una predicción de las cosas, de lo que les va a pasar, de lo que les va a suceder o qué les va a acontecer en la vida. En el sueño activo es cuando la persona duerme y el alma sale a vagar, el alma sale a hacer muchas cosas. Entonces los Etes tienen estas dos perspectivas de sueño, tanto del pasivo como del activo. Todo esto es importante porque ellos tienen gran relación, igual que los Guayú. Los Guayú creen que cuando el alma está en reposo, cuando el cuerpo está en reposo, el alma sale a vagar. Entonces es importante tener en cuenta todo esto y toda la perspectiva cristiana y católica y evangélica que existe en relación con estos pueblos indígenas, porque es que en lo cristiana católica y cristiana evangélica no ven eso así. O sea, las personas que ya mueren, de pronto sí existe la relación de que los cristianos evangélicos dicen que cuando la persona muere luego pasa a una reconciliación con Dios.
Entonces todo esto abarca esta perspectiva vista desde el catolicismo y del evangelicismo. Realmente interesante, ¿cierto? Espero que haya sido así, espero que haya sido bastante de su agrado. Resultó muy interesante y muy llamativo hacer este trabajo, porque si bien sabemos qué son los sueños y sabemos que les damos una importancia y que configuran nuestra realidad, que están presentes en nuestras psiques, que son parte de nuestro subconsciente, generalmente no les damos la importancia que muchas veces, o que las sociedades Wayuu y Etenaika les dan a los sueños. Entonces es interesante ver las grandes diferencias que hay entre la cultura occidental y la cultura indígena, porque para nosotros pueden ser cosas insignificantes, cosas del día a día, pero para ellos resultan aspectos de gran peso y de carácter muy importante para su vida y para su sociedad como tal. Es interesante ver cómo la racionalidad juega un papel importante, pero también la religión, la creencia, la cultura hace parte e incide dentro del concepto que ellos tienen de acerca de los sueños. Y es importante, o fue importante este trabajo, porque nos hizo ubicarlos todos dentro de un gran cuadro comparativo imaginario. Y nos hizo comparar qué piensa la psicología acerca de los sueños. Nos hizo comparar qué piensa la cultura occidental acerca de los mismos. Y finalmente nos hizo ponerlos en contraste con los Wayuu y los Etenaika, para así dar un sentido más general y un concepto más general de lo que vienen siendo los sueños, y dándonos a entender a los que hicimos el video, a ustedes que están viendo el video, de que muchos aspectos de la vida son mucho más importantes de lo que muchos nosotros creemos. A veces le damos menos importancia a aspectos que se configuran dentro de nuestra mente y se configuran de manera interesante y son muy interesantes de analizar. Entonces, para mis compañeros y para mí fue realmente gratificante lograr lo que plasmamos en este video. Dar por sentado qué significan los sueños para la cultura occidental, qué significan para esas sociedades indígenas, qué significa para la religión, cómo incide la religión dentro de ese mismo concepto. Y sobre todo, lo más importante es adentrarnos un poco dentro de esas sociedades, comprender un poco más su realidad. Es lo verdaderamente satisfactorio del trabajo, que entender un poco la realidad del mundo nos hace entender mucho más nuestra realidad y nos hace centrar en que, a pesar de que somos habitantes de un mismo planeta, somos muy diferentes, pero compartimos las mismas cosas. Caso puntual, somos habitantes de sociedades distintas, los occidentales, de los Wayús, pero compartimos los sueños como un aspecto importante de nuestra vida y un gran tema de investigación para ahora y para muchos años en el futuro. Muchas gracias por su atención, espero hayan disfrutado el video así como nosotros disfrutamos documentándonos y haciéndolo, y espero que les sea de mucha ayuda porque es un tema realmente interesante. Gracias.